Muy bien amigos, regresamos con más Mundo Ardose. En el bloque pasado hablamos del conflicto en torno a Irán y en este quisiera comenzar hablando de Ucrania, que está haciendo que su guerra contra Rusia y el conflicto en Medio Oriente estén relacionados, dado que vio la oportunidad de actuar contra Irán, que había ayudado a Moscú con la entrega de drones Shahed, y al mismo tiempo impulsa su industria de defensa, entregando sistemas para interceptar drones y asesorando a los países del Golfo Pérsico, lo que ya le costó bajas, dado que Irán informó que había atacado equipos y personal ucraniano. Además, los ataques a la infraestructura energética rusa ponen más presión sobre el precio del crudo. Rusia sufrió un duro revés después de que Ucrania atacara con drones los tres principales puertos de petróleo, Novorossiysk en el Mar Negro y Primorsk y Ust-Luga en el Báltico. Kiev intentó que Rusia no se viera beneficiado del aumento del precio de los hidrocarburos y consiguió que su capacidad de exportación de petróleo se viera paralizada en un 40%, equivalente a 2 millones de barriles por día, en lo que representa la interrupción más grave en la historia moderna de este país. Asimismo, se advierte que esta situación podría tener consecuencias en la guerra, dado que el crudo representa una cuarta parte del presupuesto nacional. A su vez, Ucrania también atacó estaciones de bombeo de petróleo, afectando el oleoducto Druzhba, del que dependen Hungría y Eslovaquia, por lo que también agravó el conflicto con estos países por el suministro ruso. De cualquier forma, el presidente Volodymyr Zelensky quiere tener un papel protagónico en la geopolítica mundial y viajó a Medio Oriente para firmar acuerdos de defensa con Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, que le garantizarían apoyo en la guerra contra Rusia. Zelensky llegó a Medio Oriente. Entre sonrisas y apretones de manos, logró afianzar su relación con países del Golfo en materia de defensa. La experiencia de Ucrania derribando drones y misiles en la guerra contra Rusia le permitió alcanzar un acuerdo con Qatar. El acuerdo incluye colaboraciones en ámbitos tecnológicos, el desarrollo de proyectos conjuntos, inversiones en defensa y el intercambio de conocimientos especializados en la lucha contra misiles y sistemas aéreos no tripulados. Un acuerdo similar alcanzó con Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Se trata de una alianza de 10 años. El objetivo, ayudarlos a frenar los ataques de Irán en medio de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel, mientras que Zelensky espera asegurar el apoyo de los estados del Golfo en su guerra contra Rusia. En primer lugar, nos interesa asegurar que, más allá de la ayuda, se trata de una asociación mutuamente beneficiosa. Hay varias áreas. La primera es la de armamento, fabricación, intercambio de conocimiento especializado e intercambio de recursos escasos que un país no posee, pero el otro sí. Más de 200 expertos militares y de seguridad ucranianos han sido enviados para asesorar a los países a contrarrestar los ataques de Irán. Pero el país persa ya ha tomado como objetivos militares la ayuda de Ucrania y ha destruido equipo ucraniano que se encontraba en Dubái. Un depósito que almacenaba sistemas antidrones pertenecientes a Ucrania, presentes en Dubái para prestar apoyo militar estadounidense, también fue atacado y destruido. Se informó que 21 ucranianos se encontraban en el lugar. Las nuevas alianzas llegan cuando Estados Unidos, según el Washington Post, estaría planeando desviar la ayuda militar a Ucrania hacia Medio Oriente con la prolongación de esta guerra. Y ahora quisiera ir a Estados Unidos porque mientras la popularidad de Donald Trump cayó al 40%, millones de personas marcharon contra el mandatario en los 50 estados del país bajo el lema No Kings, apuntando contra la escalada militar, la política migratoria y el estilo autoritario de la administración. E incluso fuera de Estados Unidos, en ciudades como Ámsterdam, Madrid o Roma, también salieron a las calles para protestar contra el gobierno republicano. Los organizadores calcularon que alrededor de 8 millones de personas habían participado de más de 3.330 movilizaciones y se pudieron ver decenas de miles de personas en ciudades como Atlanta, Boston o Nueva York, donde el actor Robert De Niro fue uno de los oradores y dijo que Trump representaba una amenaza existencial para las libertades y la seguridad de los norteamericanos, mientras que en Minnesota se hizo presente el senador izquierdista Bernie Sanders, que acusó al mandatario de socavar la Constitución y el Estado de Derecho. A su vez, en Washington se cruzó el río Potomac y se marchó hacia el monumento de Lincoln. Esta fue la tercera convocatoria masiva contra Trump en menos de un año y se cree que van a aumentar a medida que se acerquen las elecciones de medio término de noviembre,
donde los republicanos podrían perder la mayoría en las dos cámaras del Congreso, dado que incluso la base de Trump se siente defraudada por su decisión de iniciar una guerra contra Irán por la presión de Israel, lo que contradice el America First, que señalaba que las guerras iniciadas por Estados Unidos iban en contra de los intereses del pueblo norteamericano. Y las predicciones de una debacle republicana que paralice el gobierno aumentan la presión de los legisladores del propio partido para que se ponga fin a la guerra. Masivas protestas sacudieron el sábado las calles de Estados Unidos y varios países del mundo. Millones de personas se han levantado en contra del presidente Donald Trump, en rechazo a lo que perciben como una deriva autoritaria y una transgresión a la ley. Es la tercera vez en menos de un año que los estadounidenses salen a las calles bajo el movimiento No Kings, la cara más visible de la oposición a Trump desde que comenzó su segundo mandato en enero de 2025. Y ahora un nuevo motivo de indignación, la guerra en Irán, una intervención militar lanzada por Trump junto a Israel, con objetivos y plazos de finalización que parecen cambiar constantemente. Las manifestaciones se han extendido por varias ciudades estadounidenses como Washington, Boston y Atlanta, donde miles de personas se reunieron para denunciar el autoritarismo. En Washington, los manifestantes cruzaron el puente sobre el río Potomac hacia el monumento a Lincoln, un lugar simbólico de luchas pasadas por los derechos civiles, con pancartas que proclamaban "Trump debe irse ya" y lucha contra el fascismo. El estado de Minnesota es también un foco de atención, meses después de haber sido el centro del debate nacional sobre la represión migratoria. La ola de rechazo a Trump también ha traspasado las fronteras de Estados Unidos. En ciudades europeas como Ámsterdam, Madrid y Roma, 20.000 personas marcharon bajo una fuerte presencia policial. Se espera una nueva manifestación aún mayor dada la baja aprobación de Trump, que ronda el 40%, y las cruciales elecciones de mitad de mandato en noviembre, que podrían ver a los republicanos perder el control de ambas cámaras legislativas. Mientras tanto, los republicanos de la Cámara de Representantes extendieron el bloqueo del financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional al rechazar un proyecto bipartidista aprobado en el Senado, con el que se hubiera destrabado el presupuesto para el departamento, pero excluyendo al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, tras los abusos de sus agentes en los operativos antiinmigratorios, en los que asesinaron sin motivo a 2 ciudadanos norteamericanos. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, calificó el plan bipartidista como una broma, y tras el voto negativo, los legisladores se fueron de vacaciones, por lo que el cierre parcial se extendería por lo menos por 2 semanas más, a pesar de que Johnson pretendía votar el financiamiento completo del departamento por 60 días. Desde el 14 de febrero, cuando se le acabó el presupuesto, miles de empleados federales permanecen bajo licencia sin remuneración, lo que hizo que muchos de estos presentaran su renuncia, mientras que varios agentes se ven obligados a trabajar gratis. Eso provocó caos en los aeropuertos, aunque Donald Trump ordenó que se les pagara a los agentes de seguridad encargados del transporte y respaldó la decisión de su partido en la Cámara, afirmando que lo único que querían era que los indocumentados no siguieran entrando al país. El debate sobre ICE tiene lugar en medio de una nueva polémica, después de la muerte de un ciudadano mexicano bajo custodia, sumando 14 personas de esta nacionalidad que perdieron la vida mientras estaban a cargo de los agentes migratorios, por lo que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció que tomaría acciones de protesta. Una crisis que se extiende en pleno asueto de Semana Santa. La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó la propuesta de financiación del Senado para poner fin a la parálisis presupuestaria del Departamento de Seguridad Nacional. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, calificó el plan bipartidista como una broma. La medida alcanzada la madrugada del viernes pretendía financiar la mayor parte del departamento, pero excluía la financiación del ICE, una de las peticiones de los demócratas durante las discusiones. Me parece inconcebible que los demócratas intenten forzar una negociación a las 3 de la mañana, que pretendan imponer esto al pueblo estadounidense y luego suban a sus aviones para irse de vacaciones y finjan que vamos a aceptarlo. Así que vamos a hacer algo diferente. Lo que propone Johnson es votar la propuesta de la Cámara de Representantes que implica el financiamiento por 60 días del departamento, incluyendo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Nuestro mensaje a Mike Johnson y a los republicanos en la Cámara es claro. Pagar a los agentes de la TSA, reabrir el Departamento de Seguridad y acabar con el caos. La crisis en los aeropuertos obligó al presidente Trump a firmar una orden ejecutiva para pagar a los agentes de la TSA. Entiendo John Thune y entiendo el presidente de la Cámara, Mike Johnson. Quieren asegurarse que la gente no entre al país como lo han hecho durante los últimos 4 años. De acuerdo con la Casa Blanca, al menos 50.000 agentes de transporte en los aeropuertos no están cobrando, lo que provoca que muchos abandonen sus puestos de trabajo. Por otra parte, la tensión en torno a Cuba continúa aumentando, ya que el mandatario norteamericano Donald Trump volvió a advertir que la isla sería la siguiente en caer, después de Venezuela e Irán. Además, se refirió a la oposición de su base al intervencionismo de Estados Unidos y aseguró que estas acciones militares no le quitarían apoyo, porque lo que quería el movimiento Make America Great Again era fuerza y victoria. Una afirmación desmentida por el canciller cubano Bruno Rodríguez, que destacó que más del 60% de los norteamericanos se oponía al uso de la fuerza contra su país. Asimismo, después de que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel reconociera que estaban manteniendo conversaciones con Estados Unidos y aprobara algunas reformas económicas importantes, como la apertura de la economía a los cubanos exiliados, el secretario de Estado Marco Rubio, descendiente de cubanos, dijo que había que cambiar el sistema que gobernaba el país y su modelo económico, como venían repitiendo desde hacía años, y agregó que tal vez ahora había una oportunidad de hacerlo. Y ante tantas amenazas, Díaz-Canel anunció que seguían realizando ejercicios militares para preparar al pueblo ante la necesidad de defender la patria y que una eventual invasión de Estados Unidos se encontraría ante una resistencia inexpugnable. No obstante, en medio del bloqueo energético de Estados Unidos y después de sufrir en marzo 3 apagones masivos que ponen en riesgo el funcionamiento de los hospitales, el acceso al agua potable y la distribución de comida, la compañía eléctrica anunció que tendría que desconectar amplios sectores del país, alrededor de un 60%, con el objetivo de evitar un colapso total de la red eléctrica nacional. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, baja del avión en Francia, en donde participa en el G7, el tema principal de la cumbre, Medio Oriente, pero rápidamente es abordado por periodistas que le preguntan por Cuba. Hay que cambiar el sistema que gobierna el país y hay que cambiar el modelo económico que sigue. Ese es el único camino a seguir si Cuba quiere un futuro mejor. Lo hemos expresado clara y repetidamente durante muchos años y tal vez ahora haya una oportunidad para hacerlo. Ya veremos. Un cambio de liderazgo en Cuba tras más de 65 años de revolución socialista. Rubio plantea esta posibilidad abiertamente. La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha intensificado las sanciones contra su histórico adversario. Estados Unidos reincorporó a Cuba a la lista estadounidense de estados patrocinadores del terrorismo, endureció las normas sobre remesas y suspendió los programas de migración de la antigua administración de Joe Biden. Cuba está sumida en una profunda crisis económica y energética. Solo durante el mes de marzo ha habido 3 apagones importantes a nivel nacional. Durante un foro de inversión en Miami, donde la comunidad cubana es numerosa, Trump afirmó que Cuba sería la siguiente, después de calificar las operaciones en Venezuela e Irán como éxitos militares. Yo construí este gran ejército, dije nunca tendrán que usarlo, pero a veces hay que usarlo. Y por cierto, Cuba es la siguiente, pero hagan como si no lo hubiese dicho. De acuerdo con el canciller cubano, una encuesta en Estados Unidos reveló que cerca del 61% de los consultados se opone a una intervención en la isla mediante el uso de la fuerza. Pero la isla no se toma los comentarios de Trump a la ligera y se prepara ante las amenazas. Y finalmente un petrolero ruso llegó a Cuba tras recibir el permiso de Donald Trump, en un intento de aliviar la crisis energética que sufre el país tras el bloqueo de petróleo de Estados Unidos. El buque transportaba 730.000 barriles de crudo, por lo que se calcula que podría satisfacer la demanda por algunas semanas, y el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, adelantó que seguirían enviando petróleo a la isla, porque consideraban como un deber no mantenerse al margen y ayudar a sus amigos cubanos, aunque se destaca que el cargamento tardó más de 3 meses en llegar desde la medida tomada por Washington, y fue enviado solo después
de obtener el consentimiento de la Casa Blanca. Además, Peskov afirmó que la desesperada situación en la que se encontraban los cubanos no podía dejarlos indiferentes, mientras que el presidente norteamericano aseguró que no le importaba que la isla recibiera petróleo porque los cubanos tenían que sobrevivir y necesitaban calefacción, aire acondicionado y muchas otras cosas, y que de todas maneras estos cargamentos no iban a cambiar la situación actual de la isla, ni el hecho de que su gobierno estuviera terminado. No obstante, la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, aclaró que seguían reservándose el derecho de confiscar los buques que se dirigieran a Cuba y que, si bien tomarían las decisiones caso por caso, la política de sanciones seguía vigente. Además, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo que también estaban negociando con Estados Unidos la posibilidad de suministrar petróleo, tanto por razones humanitarias como comerciales, ya que tenían el derecho de hacerlo, pero querían evitar las represalias de Estados Unidos. El Kremlin celebró el lunes la llegada a Cuba de un petrolero ruso sometido a sanciones, pese al bloqueo impuesto por Washington al suministro de combustible de la isla. Según el sitio especializado Marine Traffic, el buque Anatoly Kolodkin, cargado con 730.000 barriles de crudo, remontaba el lunes por la mañana a la costa cubana en dirección al puerto de Matanzas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que el tema se planteó con antelación durante los contactos con sus homólogos estadounidenses. Rusia considera que es su deber no quedarse de brazos cruzados y brindar la asistencia necesaria a nuestros amigos cubanos. Nos alegramos de que este cargamento de productos petroleros llegue a la isla, o más bien de que ya haya llegado. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó anteriormente con imponer aranceles a cualquier país que enviara petróleo a Cuba, e incluso ha sugerido la posibilidad de tomar la isla. Pero el domingo, el mandatario dijo que no tiene ningún problema con que Moscú entregue crudo a La Habana. Yo preferiría dejar que entre, ya sea de Rusia o de cualquier otro país, porque la gente necesita calefacción, refrigeración y todas las demás cosas que se necesitan. Este sería el primer cargamento de petróleo que llega a la isla desde enero y aportaría un alivio temporal a un país que atraviesa una crisis energética y económica cada vez más profunda. En enero, Cuba perdió su principal aliado regional y proveedor de petróleo, Venezuela, cuando las fuerzas de Estados Unidos capturaron al presidente Nicolás Maduro. Por último, Nicolás Maduro rompió el silencio desde la cárcel de Brooklyn, en la que se encuentra desde que fue capturado por Estados Unidos el pasado 3 de enero, junto a su esposa Cilia Flores, a pesar de que está aislado, sin acceso a Internet. Y el mandatario venezolano destacó en redes sociales que se encontraban bien, firmes, serenos y en oración permanente, y agregó que cada palabra de amor, cariño o apoyo les llenaba el alma. Unos días antes, Maduro se presentó por segunda vez ante un tribunal de Nueva York, en una audiencia que duró 90 minutos y en la que permaneció en silencio, al igual que su esposa. El presidente venezolano afronta cargos por los que podría ser condenado a penas de entre 30 años de prisión y cadena perpetua, entre los que figuran el de conspiración por narcoterrorismo y para importar cocaína, aunque su defensa pidió la nulidad del caso, sosteniendo que las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela le impedían utilizar fondos oficiales para su defensa, lo que violaba su derecho a elegir su representación legal, una solicitud que ya fue rechazada por el juez. A su vez, el hijo del mandatario aseguró que el proceso tenía vestigios de ilegalidad, ya que había surgido del secuestro, pero que confiaba en el sistema legal de Estados Unidos. Por su parte, Donald Trump dijo que creía que Maduro tendría un juicio justo, pero anticipó que se presentarían más cargos contra él, porque estaba siendo acusado por una fracción de lo que había hecho, ya que había que enjuiciarlo también por haber vaciado las cárceles y enviado a los reclusos a Estados Unidos. La audiencia fue seguida en vivo desde Caracas y también hubo manifestaciones a favor y en contra en Nueva York. El presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró encontrarse bien en un mensaje difundido el sábado en redes sociales, el primero desde su captura y traslado a Estados Unidos para enfrentar un juicio por narcotráfico. Maduro fue detenido por fuerzas estadounidenses durante una incursión militar el pasado 3 de enero, que incluyó bombardeos en Caracas. Junto a él fue capturada su esposa Cilia Flores y ambos permanecen en una prisión de máxima seguridad en Brooklyn.
En su mensaje publicado en vísperas de la Semana Santa, Maduro afirmó: "Estamos bien, firmes, serenos y en oración permanente", y agradeció las muestras de apoyo recibidas. Cada palabra de amor, cada gesto de cariño, cada expresión de apoyo nos llena el alma y nos fortalece espiritualmente. Fuentes cercanas precisan que Maduro permanece aislado, sin acceso a internet ni a periódicos y solo puede salir al patio 1 hora diaria. Las llamadas a familiares y abogados están limitadas a 15 minutos. No está confirmado si dictó personalmente el mensaje o si fue aprobado por su equipo. El jueves, Maduro y Flores comparecieron ante un tribunal federal en Nueva York, donde se rechazó un pedido de la defensa para desestimar los cargos. Hasta ahora, las autoridades interinas de Venezuela, lideradas por Delcy Rodríguez, no se han pronunciado sobre el mensaje ni sobre el proceso judicial en curso en Estados Unidos. Se le acusa de conspiración por narcoterrorismo, conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para la tenencia de esas armas, cargos que el venezolano niega. Muy bien, amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado del conflicto en Medio Oriente, con los ataques a plantas nucleares, la ofensiva de Israel contra el Líbano. Abordamos otras cuestiones como las protestas contra Donald Trump, la tensión en torno a Cuba. Pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa para seguir analizando la actualidad internacional en más Mundo Ardose. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.